Con apenas 6 años, Pedro Fernández ya estaba trabajando como un adulto. Mientras otros niños jugaban, él llenaba palenques, grababa discos y sostenía económicamente a toda una familia. Durante décadas, el público vio al ídolo, pero casi nadie quiso mirar al niño. Hoy, más de medio siglo después, una pregunta sigue incomodando. ¿Por qué un hombre exitoso, respetado y estable decidió cortar toda relación con su propio padre, incluso cuando éste pidió perdón públicamente? No se trata de rencor, no se trata de venganza, se trata de límites, de heridas que no se ven, y de una infancia que nunca pudo recuperarse. La fama trajo aplausos, el dinero trajo responsabilidades, pero el precio fue demasiado alto para alguien que aún no sabía defenderse. Para entender por qué Pedro eligió el silencio en lugar del perdón, hay que volver al principio, a cuando el éxito llegó demasiado pronto y la protección demasiado tarde. Para entender por qué Pedro Fernández decidió guardar silencio frente a su padre incluso en la adultez, hay que regresar a un punto que casi nunca se analiza con suficiente profundidad: el momento exacto en el que dejó de ser un niño y pasó a convertirse en sostén. Pedro nació en una familia humilde, numerosa, marcada por la inestabilidad económica. Desde muy pequeño entendió algo que ningún niño debería aprender tan pronto: que en su casa, sobrevivir dependía del esfuerzo diario, no del juego, no del descanso, del trabajo. Cuando su talento fue descubierto, no llegó como un regalo, llegó como una solución. La industria vio a un niño con carisma, voz y presencia. La familia vio una oportunidad para salir adelante. Y ahí comenzó el desequilibrio. Desde los 6 o 7 años, Pedro empezó a trabajar de forma constante. Presentaciones en palenques, grabaciones, viajes interminables, jornadas que superaban con creces lo que sería aceptable para un menor. Legalmente, muchas de estas prácticas eran comunes en la época. Éticamente, hoy resultan difíciles de justificar. Pero en ese momento, nadie parecía detenerse a preguntar cómo estaba el niño. Mientras el público aplaudía, Pedro aprendía a cumplir. A sonreír cuando estaba cansado. A callar cuando algo no le gustaba. A obedecer porque no había alternativa. Porque detrás de cada actuación había una expectativa familiar. Ese es un punto crucial. Pedro no trabajaba para sí mismo. Trabajaba para todos. Los ingresos que generaba no pasaban por sus manos. Él mismo lo ha contado en entrevistas posteriores. No sabía cuánto ganaba. No decidía en qué se gastaba. Su papel era claro: producir. Cuando un niño asume el rol de proveedor, su desarrollo emocional se distorsiona. No es una opinión. Es una conclusión ampliamente respaldada por estudios en psicología infantil. La infancia deja de ser un espacio seguro y se convierte en una responsabilidad constante. Pedro vivía rodeado de adultos, productores, músicos, empresarios, pero muy pocos estaban allí para protegerlo como niño. La prioridad era mantener el ritmo, no perder oportunidades, aprovechar el momento. Y el momento nunca se detenía. La escuela quedaba en segundo plano. Los amigos, casi inexistentes. Los juegos, un lujo ocasional. La normalidad, algo que veía desde lejos. Años más tarde, Pedro describiría esa etapa con una frase contundente: no tuve infancia. No como reproche público, sino como constatación personal. Ese reconocimiento es importante, porque muestra que el daño no fue imaginado ni exagerado. Fue vivido. En ese contexto, la figura del padre adquirió un rol complejo. No solo era autoridad familiar, era administrador, decisor, intermediario, quien decía cuándo trabajar, dónde ir, qué aceptar. En teoría, todo se hacía por el bien del niño. En la práctica, el niño no tenía opción. Aquí es donde muchos relatos simplifican en exceso. No se trata de afirmar que hubo mala intención consciente. Se trata de entender que cuando un adulto deposita todas sus expectativas en un menor, el resultado suele ser devastador, incluso si cree estar actuando correctamente. Pedro no podía fallar, no podía cansarse, no podía decir no. Ese tipo de presión constante genera un efecto silencioso. El niño aprende que su valor está ligado a lo que produce, que el amor depende del rendimiento, que descansar es peligroso porque implica decepcionar,
Ese aprendizaje no desaparece con la edad, se arrastra. Con el paso de los años, Pedro se convirtió en una figura pública enorme. Películas, discos, reconocimiento internacional. Desde fuera, su historia parecía un cuento de éxito. Desde dentro, el desgaste se acumulaba. Lo más grave no era el trabajo en sí, era la ausencia de elección. Porque trabajar siendo niño no es lo mismo que elegir trabajar. Y Pedro nunca eligió. Cumplió. En este punto, conviene detenerse y preguntarse algo incómodo. ¿Quién estaba protegiendo al niño mientras todos protegían el negocio? La respuesta no es sencilla. La industria funcionaba así. Las familias aceptaban esas dinámicas. Las leyes eran laxas. Y el éxito justificaba casi todo. Pero las consecuencias no tardaron en aparecer. A medida que Pedro crecía, empezaron los conflictos internos, la necesidad de control sobre su propia vida, el deseo de tomar decisiones, de marcar límites, algo completamente natural en cualquier adolescente, pero especialmente urgente en alguien que nunca había tenido control. Ese proceso fue interpretado por algunos como rebeldía, como ingratitud, como exceso de carácter. Pero visto con distancia, era una reacción lógica, un intento de recuperar lo que nunca tuvo. La tensión familiar aumentó. Pedro empezaba a cuestionar decisiones, a pedir espacio, a reclamar autonomía. Y cada reclamo era leído como una amenaza al sistema que había funcionado durante años. Ese choque era inevitable. Cuando un niño proveedor crece, el sistema entra en crisis, porque deja de ser manejable, porque empieza a preguntar, porque ya no acepta sin entender. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Según relatos del propio Pedro, ese fue el inicio de una distancia emocional profunda con su padre. No una ruptura inmediata, una erosión constante. Cada desacuerdo dejaba una herida. Cada discusión reforzaba la idea de que sus necesidades no eran prioridad. Aquí aparece un elemento clave. Pedro no se rebeló de golpe. Se fue apagando. Cumplía, pero se cerraba. Seguía trabajando, pero desconectado emocionalmente. Aprendió a sobrevivir en automático. Una estrategia común en quienes crecen bajo presión constante. Ese distanciamiento no siempre se nota desde fuera, pero por dentro el costo es enorme. El cuerpo sigue. La mente obedece, pero la emoción se bloquea. Ese bloqueo explica muchas decisiones posteriores en su vida. Y explica, sobre todo, por qué la herida con su padre nunca cerró. Porque no se trataba de un conflicto puntual. Se trataba de una infancia entera sin protección suficiente. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que el éxito temprano justifica sacrificar la infancia de un niño, incluso si toda la familia se beneficia? Déjalo en los comentarios. Tu opinión ayuda a entender esta historia desde más de un ángulo. Si este relato te está atrapando, dale like al video y suscríbete al canal. Estas historias solo se comprenden cuando se siguen completas. Porque en la parte 2, vamos a entrar en un punto aún más delicado. El momento en que Pedro decide alejarse físicamente de su familia. La figura inesperada que ocupa el rol de protector. Y cómo ese cambio lo salva. Pero rompe definitivamente el vínculo con su padre. Ahí es donde la historia da un giro que pocos conocen. El desgaste no se manifestó de golpe. No hubo una explosión ni una huida repentina. En el caso de Pedro Fernández, el quiebre con su familia se fue gestando en silencio, como suelen hacerlo las heridas más profundas. A medida que Pedro crecía, comenzó a experimentar algo que nunca había tenido: conciencia. Conciencia de su cansancio, de su enojo, de una tristeza que no sabía nombrar. Hasta entonces había vivido cumpliendo. Pero al entrar en la adolescencia, cumplir dejó de ser automático. Empezó a hacer preguntas. ¿Por qué trabajaba tanto? ¿Por qué no podía decidir? ¿Por qué su vida era distinta a la de otros jóvenes? Esas preguntas no siempre encontraron respuestas. Y cuando no las hay, aparece el conflicto. Según testimonios del propio Pedro, en entrevistas concedidas muchos años después, la relación con su padre comenzó a tensarse justo en ese punto. No porque dejara de haber afecto, sino porque ya no había diálogo. Las decisiones seguían tomándose de manera unilateral, y cualquier intento de cuestionarlas era interpretado como desafío. Para un adolescente que nunca había tenido control, ese escenario era asfixiante.
Aquí conviene detenerse en un aspecto clave. Pedro no pedía dejar de trabajar, pedía tener voz. Pero cuando un sistema familiar se construye alrededor del rendimiento de un niño, darle voz implica perder control. Y no todos los adultos están preparados para eso. Con el tiempo, las discusiones se hicieron más frecuentes. No siempre eran gritos, muchas veces eran silencios largos, tensos, cargados de cosas no dichas. Pedro empezó a cerrarse emocionalmente, a cumplir solo lo imprescindible, a distanciarse sin irse. Ese tipo de distanciamiento es peligroso, porque suele pasar desapercibido hasta que ya es demasiado tarde. En paralelo, ocurrió algo decisivo. Pedro empezó a encontrar apoyo fuera de su núcleo inmediato. Una figura inesperada comenzó a ocupar un lugar central en su vida, su abuelo materno. Según el propio Pedro ha contado, con su abuelo experimentó por primera vez algo distinto: protección sin exigencias, acompañamiento sin condiciones, alguien que no lo veía como fuente de ingresos ni como proyecto, sino como persona. Ese contraste fue revelador. Por primera vez, Pedro sintió lo que era descansar sin culpa, estar sin producir, ser escuchado sin tener que demostrar nada. Y cuando alguien descubre eso después de años de presión, el regreso al entorno anterior se vuelve casi imposible. Aquí se produce el verdadero punto de inflexión. Pedro decidió alejarse físicamente de su familia y comenzar a vivir con su abuelo. No fue una decisión impulsiva. Fue una necesidad emocional. Un intento de salvarse antes de romperse por completo. Ese movimiento, sin embargo, tuvo un costo enorme. Para su padre, fue vivido como traición. Para la familia, como ingratitud. Para Pedro, como supervivencia. Es importante subrayarlo. Alejarse no siempre es abandonar. A veces es protegerse. Durante ese periodo, Pedro redujo el contacto con su padre al mínimo. No hubo una ruptura pública ni un enfrentamiento mediático. Simplemente dejó de estar, de contestar, de participar. Ese silencio marcó el inicio de una distancia que nunca volvió a cerrarse del todo. A nivel profesional, Pedro siguió adelante. Continuó trabajando, pero con una diferencia fundamental. Esta vez, las decisiones empezaban a ser suyas. Elegía proyectos, marcaba límites, decía no cuando algo no encajaba con su bienestar. Ese cambio fue interpretado por algunos como capricho, pero para él, era algo mucho más profundo. Era la recuperación de su autonomía. Sin embargo, la herida familiar seguía abierta. Pedro intentó, en distintas ocasiones, recomponer el vínculo con su padre. No una, ni dos, sino varias veces. Él mismo ha reconocido que hubo al menos 3 intentos claros de acercamiento. Cada intento seguía el mismo patrón: esperanza, conversaciones iniciales, promesas implícitas y finalmente decepción. Según su relato, el problema nunca fue la falta de palabras bonitas, sino la ausencia de reconocimiento real del daño causado. Pedro no buscaba culpables ni castigos, buscaba algo más simple y más difícil: validación. Validar significa aceptar que algo dolió, aunque no se haya hecho con mala intención. Y eso, según Pedro, nunca ocurrió. Cada intento fallido reforzaba la misma conclusión. Volver a acercarse significaba volver a un lugar donde sus límites no eran respetados. Y eso duele más que la distancia. Con el paso del tiempo, Pedro dejó de intentar. No por falta de amor, sino por agotamiento. Porque cada acercamiento reabría heridas que tardaban años en cerrar. Ese cansancio emocional explica muchas cosas que el público no entendió durante décadas. ¿Por qué evitaba hablar de su padre? ¿Por qué esquivaba preguntas familiares? ¿Por qué, incluso cuando el tema surgía, prefería el silencio? Ese silencio no era rencor, era autocuidado. A medida que Pedro consolidaba su vida adulta, construyó algo completamente distinto a lo que había vivido. Una familia propia, una relación estable, hijos a quienes decidió proteger de aquello que a él le faltó. En entrevistas, ha sido claro en este punto. No quería que sus hijos trabajaran siendo niños. No quería que cargaran responsabilidades que no les correspondían. No quería repetir la historia. Esa decisión no fue casual. Fue una respuesta directa a su propia infancia. Aquí aparece una paradoja poderosa. Pedro no tuvo infancia,
pero se aseguró de que la siguiente generación sí la tuviera. Mientras tanto, la relación con su padre permanecía congelada. Sin grandes conflictos públicos, pero sin reconciliación. El tiempo pasó. Las oportunidades de diálogo se redujeron. Y entonces ocurrió algo que volvió a poner todo en el centro de la conversación. Años más tarde, su padre decidió pedir perdón públicamente a través de redes sociales. Para muchos, ese gesto parecía suficiente. Para Pedro, no lo fue. No porque no valorara el gesto, sino porque la herida no se resolvía con una disculpa tardía y pública. Ese momento marcó el inicio de un juicio social incómodo. Parte del público empezó a preguntarse por qué Pedro no respondía, por qué no perdonaba, por qué seguía callando. Pero la pregunta correcta quizás era otra. ¿Por qué alguien debería perdonar si hacerlo implica volver a lastimarse? Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que pedir perdón públicamente es suficiente cuando el daño ocurrió en privado durante años? Déjalo en los comentarios. Tu reflexión es clave para entender lo que viene. Si esta historia te está manteniendo atento, dale like al video y suscríbete al canal. Estos relatos solo cobran sentido cuando se siguen completos, porque en la parte 3 vamos a entrar en el punto más polémico: el perdón como obligación social, la presión pública para reconciliarse. ¿Y por qué Pedro eligió el silencio cuando todos esperaban una respuesta? Ahí es donde esta historia se vuelve verdaderamente incómoda. El perdón suele presentarse como una virtud incuestionable, un gesto noble, una señal de madurez. Pero en la historia de Pedro Fernández, el perdón se convirtió en una exigencia social que no tenía en cuenta el costo emocional de concederlo. Cuando el padre de Pedro publicó un video en redes sociales pidiendo disculpas, la reacción fue inmediata. Miles de comentarios, opiniones divididas. Algunos celebraban el gesto, otros exigían una respuesta inmediata del hijo. Para muchos, el acto público cerraba la historia. Pero las historias reales no funcionan así. Un perdón no es un trámite, no es una declaración aislada. Es un proceso. Y los procesos no siempre coinciden con los tiempos de Internet. Pedro no respondió públicamente. No negó el perdón. No lo concedió, simplemente guardó silencio. Ese silencio fue interpretado de muchas maneras. Para algunos, era orgullo, para otros, rencor, para otros más, una falta de sensibilidad hacia un hombre mayor que decía arrepentirse. Pero pocas voces se detuvieron a considerar algo esencial: el contexto. El daño que Pedro había señalado en entrevistas no se reducía a un episodio concreto. No era una discusión puntual ni un error aislado. Era una forma de vivir durante años. Una infancia sin elección. Una adolescencia bajo presión. Una adultez temprana marcada por intentos fallidos de diálogo. Pedir perdón por un sistema entero de decisiones no es lo mismo que pedir perdón por una acción específica. Y eso es lo que muchos no entendieron. Cuando una disculpa llega tarde y, además, llega en público, plantea un dilema complejo. ¿A quién está dirigida realmente? ¿A la persona que fue dañada o a la opinión pública que observa? Pedro nunca cuestionó la intención del gesto. Tampoco lo celebró. Simplemente eligió no exponerse. Aquí aparece un punto clave que suele incomodar. El perdón no es obligatorio, y mucho menos cuando se exige como espectáculo. La presión social fue intensa. Programas de televisión, entrevistas, titulares que sugerían dureza, frialdad, falta de empatía. Se instaló una narrativa peligrosa, la del hijo exitoso que no quiere perdonar. Pero esa narrativa omitía algo fundamental: perdonar no siempre sana. A veces reabre heridas que apenas estaban cicatrizando. Pedro había construido una vida estable, una familia propia, un entorno donde por primera vez podía sentirse seguro. Volver a exponer el conflicto con su padre, esta vez frente a millones de personas, implicaba un riesgo que no estaba dispuesto a asumir. El silencio, en ese contexto, fue una decisión consciente. No era castigo, no era desprecio, era un límite. Pedro entendía algo que no siempre se acepta fácilmente: que el amor no obliga a revivir el dolor, y que protegerse también es una forma de responsabilidad. A lo largo de los meses siguientes, el tema volvió a aparecer en distintos espacios. Cada vez que se mencionaba, la expectativa era la misma:
una respuesta, una reconciliación pública, un final emotivo. Pero Pedro no ofreció ese final. Y esa negativa expuso una contradicción profunda en la cultura del perdón mediático. Se celebra la disculpa pública, pero se condena la decisión privada de no reabrir una herida. Aquí conviene detenerse y reflexionar. ¿Para quién es el perdón cuando se hace ante una cámara? En entrevistas anteriores, Pedro había sido claro respecto a sus intentos de reconciliación. No negó haberlo intentado. Tampoco negó el afecto residual, pero sí dejó claro que cada acercamiento sin cambios reales había sido más doloroso que la distancia. Esa experiencia acumulada pesa. Cuando alguien ha aprendido que el diálogo termina siempre en frustración, el silencio deja de ser evasión y se convierte en protección. Pedro no negó la posibilidad del perdón interno. Simplemente no lo convirtió en un acto público. Y esa distinción es importante. Perdonar no implica necesariamente reconciliarse. Y reconciliarse no implica exponerse. A pesar de la presión, Pedro se mantuvo firme. Continuó con su vida, con su trabajo, con su familia. Evitó alimentar el debate. No respondió a provocaciones. No dio explicaciones adicionales. Esa actitud desconcertó a muchos, pero también abrió un espacio de reflexión para otros, porque obligó a preguntarse algo incómodo. ¿Por qué exigimos que las víctimas se comporten de una manera específica para validar su dolor? La sociedad suele aceptar el sufrimiento solo cuando se expresa de forma que resulte digerible. Lágrimas, reconciliación, abrazos, pero cuando alguien elige la distancia y la calma, la reacción suele ser de incomprensión. Pedro eligió la calma. No habló mal de su padre. No negó su historia. No intentó reescribir el pasado. Simplemente decidió no volver a ese lugar emocional. Ese tipo de decisión requiere una fortaleza que rara vez se reconoce, porque va en contra del relato esperado. El del hijo que perdona públicamente y cierra la historia con un abrazo. La vida real no siempre ofrece abrazos reparadores. En este punto, la historia de Pedro dejó de ser solo personal y se volvió simbólica. Representaba a muchas personas que crecieron bajo presión familiar, que intentaron dialogar, que buscaron reconocimiento del daño y que, al no encontrarlo, eligieron retirarse. No todos los silencios son vacíos. Algunos están llenos de límites. La reacción del público también empezó a cambiar con el tiempo. A medida que más entrevistas antiguas de Pedro circulaban, su relato se volvía más claro. No hablaba desde el enojo, hablaba desde la experiencia. Eso permitió una lectura distinta, más empática, más compleja. Pedro no estaba castigando a su padre, estaba cuidando al niño que fue. Ese cuidado tardío es una de las formas más difíciles de autocuidado, porque implica ir contra expectativas ajenas, soportar críticas, aceptar ser malinterpretado, y aún así mantenerse. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que el silencio puede ser una forma legítima de perdón, incluso cuando no se expresa en público? Déjalo en los comentarios. Tu reflexión es clave para entender esta historia desde una mirada más amplia. Si este contenido te está resultando valioso, dale like al video y suscríbete al canal. Estas historias solo se comprenden cuando se escuchan completas, porque en la parte 4, vamos a analizar cómo Pedro transformó todo ese dolor en una decisión consciente, la forma en que construyó su propia familia, y por qué romper el ciclo fue, para él, la verdadera victoria. Ahí es donde esta historia empieza a cambiar de tono. Después de elegir el silencio, muchos esperaban que la historia se apagara, que el tiempo borrara el conflicto, que la distancia resolviera lo que el diálogo no pudo. Pero lo que ocurrió fue algo distinto. Pedro no se limitó a alejarse del pasado. Lo transformó en una decisión. Lejos de los reflectores, comenzó a construir una vida con reglas propias. Reglas que no nacieron del resentimiento, sino del aprendizaje. Reglas simples pero firmes. La primera y más importante fue esta. Ningún niño en su entorno volvería a cargar responsabilidades de adulto. Ese principio marcó todo lo demás. Cuando Pedro formó su propia familia, lo hizo con una claridad poco común en alguien que creció sin referentes sanos. Decidió proteger lo que él no tuvo. Tiempo, presencia, elección, normalidad. Cosas que parecen pequeñas, pero que definen una infancia.
No fue una postura teórica, fue práctica. En entrevistas concedidas a lo largo de los años, Pedro explicó por qué rechazó ofertas millonarias, proyectos de alto perfil y compromisos que lo obligaban a ausentarse de casa durante largos periodos. No porque no pudiera asumirlos, porque no quería repetir el patrón. Para alguien que fue criado bajo la lógica de aprovechar el momento, decir no es un acto radical. Ese no iba dirigido a la industria, iba dirigido al pasado. Pedro entendió algo esencial. El éxito profesional no compensa la ausencia emocional. Y decidió no pagar ese precio otra vez, ni para sí mismo ni para sus hijos. Mientras tanto, el público seguía observando desde fuera. Algunos lo admiraban por su coherencia. Otros lo cuestionaban por desaparecer de ciertos espacios. La narrativa del artista que rechaza oportunidades siempre genera sospecha. Pero Pedro no estaba desapareciendo. Estaba eligiendo. Esa diferencia es fundamental. A lo largo de esta etapa, Pedro habló con más libertad sobre su infancia, pero siempre con cuidado. Nunca acusó directamente. Nunca usó términos absolutos. Describía hechos, sensaciones, consecuencias. Dejaba que el oyente sacara sus propias conclusiones. Ese tono mesurado también fue una decisión, porque contar una historia sin convertirla en ataque requiere una madurez que no todos alcanzan. Pedro no buscaba revancha mediática. Buscaba coherencia interna. La familia que construyó se convirtió en su ancla. Un espacio donde no tenía que demostrar nada, donde no era proveedor, ídolo ni proyecto, solo padre, esposo, compañero. Ese rol, para alguien que nunca pudo ser niño, tiene un peso enorme. Ser padre le permitió algo que no había tenido: reparar. No el pasado, que ya estaba escrito, sino el presente. Crear experiencias distintas. Romper la cadena. Romper un ciclo no es automático. Requiere vigilancia constante y decisiones incómodas. Pedro lo sabía. Por eso fue tan cuidadoso con los límites, con el tiempo que pasaba fuera de casa, con las expectativas que depositaba en sus hijos, con la forma en que hablaba del éxito. Nunca presentó la fama como objetivo. Nunca habló del dinero como meta. Habló de bienestar, de equilibrio, de estar. Ese enfoque contrasta con la historia que lo formó. Aquí es donde la historia empieza a cambiar de tono. Ya no es solo un relato de pérdida. Es un relato de transformación. No espectacular, no instantánea, lenta y consciente. Pero incluso en este proceso, el pasado seguía presente. Cada aniversario, cada entrevista, cada mención a la infancia prodigio. El tema de su padre nunca desapareció del todo. Seguía flotando como una pregunta sin respuesta. Y esa pregunta regresó con fuerza cuando el pedido de perdón se hizo público. Para muchos, ese era el momento perfecto para cerrar el círculo. Para Pedro, no lo fue. Porque cerrar no siempre significa reconciliar. A veces significa mantener la distancia para preservar lo que se ha construido. Pedro eligió proteger su presente. Y esa elección fue coherente con todo lo que había hecho hasta entonces. No negó el dolor, no negó el vínculo, negó la repetición. Esa postura no es fácil de sostener bajo presión pública. Implica aceptar críticas, soportar interpretaciones erróneas, renunciar al aplauso que suele acompañar las reconciliaciones televisadas. Pero Pedro no buscaba aplauso, buscaba paz. Y la paz, en su caso, tenía una condición clara: no volver a un espacio donde su voz no era escuchada. Este punto suele incomodar, porque desafía una creencia muy arraigada: la idea de que la familia siempre debe mantenerse unida, sin importar el costo. Pedro, sin decirlo explícitamente, mostró que esa idea tiene límites. La unidad sin respeto no repara. La cercanía sin reconocimiento no sana. Al elegir una familia construida desde el cuidado, Pedro envió un mensaje silencioso pero poderoso. La sangre no es suficiente. La presencia importa. La escucha importa. El respeto importa. Ese mensaje resonó especialmente entre personas que vivieron historias similares. Adultos que fueron niños proveedores. Hijos que cargaron con responsabilidades que no les correspondían. Personas que intentaron reconciliarse y no pudieron. Para ellos, la historia de Pedro no fue decepcionante.
Fue liberadora. Mostró que se puede amar a distancia, que se puede respetar sin exponerse, que se puede seguir adelante sin reescribir el pasado. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que romper un ciclo familiar doloroso puede ser más valiente que intentar mantenerlo a toda costa? Déjalo en los comentarios. Tu reflexión es parte de esta conversación. Si esta historia te está aportando algo, dale like al video y suscríbete al canal. Estos relatos necesitan continuidad para ser comprendidos, porque en la parte 5 vamos a entrar en un aspecto menos visible, pero igual de importante: el costo interno de sostener el silencio durante tantos años. Lo que se gana y lo que también se pierde cuando uno decide no volver. Ahí es donde la historia revela su cara más humana. Sostener el silencio durante años no es gratuito. No es un acto pasivo. Es una elección que tiene consecuencias, incluso cuando se toma para protegerse. Después de haber marcado distancia definitiva con su padre, Pedro no volvió a tocar el tema públicamente. Evitó entrevistas que insistían en la reconciliación. Desvió preguntas incómodas. Cambió de tema cuando la conversación amenazaba con volver al pasado. Desde fuera, esa actitud podía parecer frialdad. Desde dentro, era otra cosa. Era cansancio. Porque guardar silencio no significa olvidar. Significa convivir con lo no resuelto sin permitir que vuelva a dominar la vida diaria. Y eso exige una vigilancia constante. Pedro había aprendido algo con el tiempo. Hablar del pasado lo desestabilizaba. No porque no pudiera enfrentarlo, sino porque reabría una herida que ya había costado demasiado cerrar. Cada palabra pública generaba interpretaciones. Cada titular deformaba matices. Cada debate externo convertía su experiencia personal en objeto de juicio. Ese proceso era agotador. Por eso eligió otro camino. No negar lo ocurrido, pero tampoco revivirlo. No exponer el conflicto, pero tampoco maquillarlo. Mantenerlo en el lugar que le correspondía. El pasado. Sin embargo, esa elección también tenía un costo interno. El silencio prolongado puede generar dudas. Preguntas que regresan en momentos inesperados. ¿Hice lo correcto? ¿Debí intentar una vez más? ¿Qué habría pasado si respondía a ese pedido de perdón? Esas preguntas no siempre encuentran respuesta. Y aprender a convivir con ellas es parte del precio. Pedro nunca afirmó públicamente que no hubiera perdonado en su interior. Tampoco dijo que lo hubiera hecho. Esa ambigüedad no fue estrategia, fue honestidad, porque los procesos emocionales no siempre llegan a conclusiones claras. A veces, lo único claro es el límite. En este periodo, Pedro se concentró en algo fundamental: la coherencia entre lo que sentía y lo que hacía. No quería predicar el cuidado emocional y, al mismo tiempo, exponerse a situaciones que lo dañaban. No quería hablar de límites y luego cruzarlos para satisfacer expectativas ajenas. Esa coherencia se convirtió en su guía. Pero incluso con esa claridad, el pasado seguía proyectando sombras, especialmente en fechas significativas, cumpleaños, aniversarios, momentos en los que la ausencia se hace más evidente. En esos instantes, el silencio pesa más, porque no hay rituales compartidos, no hay cierre simbólico, no hay palabras finales que ordenen la historia. Hay solo aceptación. Aceptar que algunas relaciones no evolucionan como uno espera, que algunas heridas no se transforman en aprendizajes compartidos, que algunas disculpas llegan cuando ya no pueden cumplir su función. Esa aceptación no es resignación, es una forma de madurez. Pedro encontró apoyo en su entorno más cercano, en su pareja, en sus hijos, en personas que lo conocían fuera del personaje público. Ese apoyo fue clave para sostener la decisión, porque el silencio, cuando se vive en soledad, se vuelve más pesado. Compartido, se vuelve más llevadero. A lo largo de los años, Pedro habló en distintas ocasiones sobre la importancia de la salud emocional. No desde un discurso técnico, sino desde la experiencia. Recalcó la necesidad de cuidar a los niños, de escuchar, de no exigir más de lo que pueden dar. Esas palabras cobraban un significado especial viniendo de alguien que había vivido lo contrario. Sin mencionar directamente a su padre, Pedro dejó claro algo esencial. El daño no siempre se repara con intenciones tardías. A veces, la única reparación posible es no repetirlo.
Ese mensaje, aunque no explícito, fue constante. Para muchos espectadores, esa postura resultó incómoda, porque confronta una idea muy arraigada. La idea de que el tiempo lo cura todo, de que la sangre obliga, de que el perdón es el final feliz obligatorio. La experiencia de Pedro demuestra que no siempre es así. Hay historias que no cierran con abrazos, cierran con límites, y esos límites no eliminan el afecto pasado, solo lo colocan a una distancia segura. Sostener esa distancia durante años requiere fortaleza, pero también implica pérdidas. La pérdida de una relación que nunca fue, la pérdida de una versión idealizada del padre, la pérdida de la ilusión de un cierre perfecto. Pedro asumió esas pérdidas conscientemente, y en ese proceso algo cambió. Dejó de esperar, dejó de imaginar escenarios alternativos, dejó de proyectar reconciliaciones futuras. Se ancló en el presente. Ese anclaje le permitió vivir con mayor tranquilidad, pero no sin nostalgia, porque incluso cuando uno elige el silencio, el vínculo existe, transformado, distante, pero presente en la memoria. La diferencia es que ya no dirige la vida. Este tramo de la historia no suele contarse, porque no es espectacular. No hay drama visible, no hay declaraciones impactantes. Solo una persona sosteniendo una decisión día tras día. Y eso, paradójicamente, es lo más difícil. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que aceptar una relación limitada puede ser más sano que perseguir una reconciliación imposible? Déjalo en los comentarios. Tu reflexión enriquece esta conversación. Si esta historia te está aportando valor, dale like al video y suscríbete al canal. Estos relatos necesitan tiempo para desplegarse por completo, porque en la parte 6 vamos a analizar el impacto público de esta decisión. ¿Cómo fue leída por la sociedad? ¿Por qué generó tanta incomodidad? ¿Y qué dice eso sobre nuestra forma de entender el perdón y la familia? Ahí es donde la historia se conecta con algo mucho más amplio que una experiencia individual. La decisión de Pedro Fernández de mantener el silencio no solo fue un asunto privado. Con el tiempo, se convirtió en un espejo incómodo para la sociedad, porque cuando alguien se niega a cumplir el guión esperado, obliga a todos a replantear sus certezas. La reacción pública fue inmediata y persistente. Opiniones cruzadas, titulares simplificados, debates que reducían una historia compleja a una pregunta binaria. ¿Por qué no perdona? ¿Por qué no responde? La insistencia en esas preguntas reveló algo más profundo que la curiosidad mediática. Reveló una expectativa cultural. Existe una idea muy arraigada de que el perdón es el final correcto de cualquier conflicto familiar, que reconciliarse es sinónimo de madurez, que guardar silencio equivale a dureza. Pero esas creencias no siempre consideran el recorrido emocional de quien fue dañado. En este caso, la narrativa pública se centró en el gesto del padre. Un video, un pedido de disculpas, un acto visible. Lo visible suele pesar más que lo vivido. Y ahí se produjo el desequilibrio. El daño había ocurrido en privado, durante años. La disculpa llegó en público, en un momento concreto. La sociedad pidió que el cierre también fuera público. Pero Pedro eligió otra cosa. Ese desacople entre expectativa social y necesidad personal generó incomodidad, porque cuestiona una lógica extendida, la de que las víctimas deben comportarse de una manera específica para ser consideradas razonables. Cuando alguien no responde como se espera, el juicio aparece. Se le atribuyen intenciones, se le exige explicación, se le pide empatía, incluso cuando la empatía ya fue agotada durante años. Pedro no entró en ese juego. Al no responder, evitó alimentar un debate que simplificaba su historia. Pero esa misma decisión fue leída por algunos como indiferencia, una lectura rápida, carente de contexto. Aquí es donde la comunicación mediática juega un rol clave. Los relatos breves no capturan procesos largos, las frases sueltas no explican decisiones sostenidas. Y el silencio, en un ecosistema que premia la exposición, se interpreta como falta. Sin embargo, el silencio también comunica. Comunica límites, comunica cansancio, comunica una elección consciente de no convertir el dolor en espectáculo. A medida que pasaban los meses, la presión no disminuía. Cada entrevista, cada aparición pública,
Cada mención al pasado reactivaba la expectativa de una respuesta definitiva. El final feliz seguía pendiente. Pero la vida real no siempre ofrece finales cerrados. Pedro siguió trabajando, apareciendo en proyectos seleccionados, hablando de temas profesionales. Evitó volver al conflicto. No por negación, sino por coherencia. Su postura se mantenía firme. Esa firmeza empezó a generar otra reacción. La de quienes se reconocían en su historia. Personas que crecieron con responsabilidades tempranas. Adultos que intentaron reconciliarse sin éxito. Hijos que aprendieron que insistir también puede ser dañino. Para ellos, la decisión de Pedro no fue decepcionante. Fue comprensible. Esa identificación silenciosa es importante, porque muestra que la incomodidad no provenía de la falta de empatía, sino de la ruptura de una narrativa cómoda. La narrativa cómoda dice que todo se arregla con una disculpa, que el tiempo lo cura todo, que la familia siempre debe recomponerse. La experiencia de Pedro mostró que no siempre es así. Esa revelación obligó a muchos a replantearse sus propias historias, a preguntarse si habían pedido perdón demasiado tarde, o si habían exigido perdón sin asumir consecuencias, o si habían confundido cierre con exposición. En ese sentido, la decisión de Pedro tuvo un impacto más amplio de lo que parecía. No como ejemplo moral, sino como punto de debate, porque abrió una conversación necesaria. ¿Quién define cuándo una herida está lista para cerrarse? ¿La persona que la sufrió o el entorno que observa? La respuesta parece obvia, pero en la práctica no lo es. La cultura del espectáculo tiende a priorizar gestos visibles. Un abrazo, una reconciliación filmada, un mensaje emotivo. Eso tranquiliza a quien mira, pero no necesariamente repara a quien vive la historia. Pedro no ofreció ese consuelo visual, y al no hacerlo, expuso una contradicción. Aplaudimos el perdón cuando nos hace sentir bien, pero cuestionamos el silencio cuando nos incomoda. Ese doble estándar es difícil de aceptar. Con el tiempo, algunos medios comenzaron a matizar el relato. Recuperaron entrevistas antiguas, contextualizaron declaraciones, dieron espacio a la complejidad. No todos, pero algunos. Ese cambio permitió una lectura más justa, menos centrada en la exigencia y más en la comprensión. Pedro, por su parte, no modificó su postura, no celebró el cambio de tono, no reclamó reivindicación, continuó con su vida. Esa coherencia fue, quizás, su mensaje más fuerte. No necesitaba convencer a nadie, no necesitaba justificar su decisión una y otra vez. Había elegido un camino y lo estaba recorriendo. Este punto es clave para entender el impacto social de su silencio. No fue una reacción impulsiva, fue una estrategia de cuidado sostenida en el tiempo, y sostener algo así bajo mirada pública requiere una fortaleza poco visible, porque implica aceptar ser malinterpretado, aceptar no tener la última palabra, aceptar que algunos nunca estarán de acuerdo. Pedro aceptó todo eso, y al hacerlo, dejó en evidencia una verdad incómoda. El perdón impuesto no repara, la reconciliación forzada no sana, y el silencio, a veces, es la única forma de seguir adelante sin traicionarse. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que la sociedad debería respetar más los tiempos emocionales individuales, incluso cuando no encajan con el relato que espera? Déjalo en los comentarios. Tu reflexión es importante para este debate. Si este contenido te está resultando significativo, dale like al video y suscríbete al canal. Estas historias necesitan ser escuchadas completas para entender su profundidad, porque en la parte 7 vamos a mirar hacia adelante. ¿Qué deja esta historia? ¿Qué lecciones ofrece? Y cómo el silencio de Pedro termina diciendo mucho más de lo que cualquier declaración habría dicho. Ahí es donde la historia empieza a cerrar desde otro lugar. Con el paso del tiempo, la historia de Pedro Fernández dejó de ser solo una polémica mediática. Se convirtió en una referencia silenciosa para muchas personas que nunca habían visto reflejada su experiencia en una figura pública. Porque lo que Pedro hizo no fue romper, fue ordenar. Ordenar su pasado para que no invadiera su presente. Ordenar sus límites para que no volvieran a ser ignorados. Ordenar su identidad más allá del rol que le impusieron cuando era niño. Ese proceso no fue inmediato ni perfecto. Fue gradual. Y, sobre todo, fue interno.
A diferencia de otras historias donde el conflicto familiar se resuelve con declaraciones impactantes, aquí no hubo clímax visible. No hubo escena final. Hubo continuidad, una vida que siguió adelante sin necesidad de cerrar cada capítulo ante el público. Esa elección tiene un significado profundo, porque sugiere que no todas las historias necesitan un final explícito para tener sentido. Algunas se completan cuando la persona deja de repetir patrones, cuando decide vivir de otra manera, cuando transforma el dolor en criterio. Pedro transformó su experiencia en un principio rector: cuidar a los niños, respetar los tiempos, no confundir amor con exigencia. Ese principio se reflejó no solo en su familia, sino también en su relación con el trabajo. Seleccionó proyectos, redujo exposiciones, priorizó el equilibrio. No buscó demostrar nada, buscó sostener lo construido. Esa postura desafía una idea muy instalada en el espectáculo, la de que retirarse o decir no es señal de debilidad. Pedro mostró lo contrario, que elegir con conciencia es una forma de fortaleza. A nivel simbólico, su historia abrió una conversación más amplia, la del niño prodigio que crece, la del adulto que revisa su pasado sin negarlo, la del hijo que decide no seguir luchando por una validación que nunca llegó. Esa decisión no es fácil de aceptar socialmente, porque va en contra de la narrativa del sacrificio recompensado, la narrativa que dice que todo vale la pena si hay éxito al final. Pedro mostró que el éxito no borra el costo, y que, a veces, la verdadera victoria no está en lograr más, sino en dejar de perderse a uno mismo. Para muchas personas, esa lectura fue reveladora. Permitió poner palabras a sensaciones antiguas. Validó emociones que habían sido minimizadas durante años. Demostró que el silencio puede ser una respuesta madura cuando hablar implica exponerse a un daño innecesario. También puso en evidencia algo incómodo, que la sociedad suele empatizar más con quien pide perdón que con quien decide no reabrir la herida. Esa asimetría dice mucho de cómo entendemos la reparación. Nos tranquiliza el gesto visible, nos incomoda el límite silencioso. Preferimos el cierre rápido a la reflexión profunda. La historia de Pedro obligó a frenar esa inercia, no para juzgar a nadie, sino para complejizar la mirada, porque el perdón no es una moneda universal. No tiene el mismo valor en todos los contextos, y no siempre llega en el momento en que puede cumplir su función. Pedro no negó la humanidad de su padre. Tampoco negó su propia historia. Simplemente eligió no convertir ese vínculo en el centro de su vida adulta. Ese desplazamiento es significativo. Colocó el foco en el presente, en lo que sí podía construir. Y esa construcción, aunque menos visible que una reconciliación pública, fue más duradera. Con el tiempo, la intensidad del debate disminuyó. La figura de Pedro volvió a ser asociada principalmente a su trabajo y a su coherencia personal. El conflicto quedó en segundo plano, no porque se olvidara, sino porque dejó de ser alimentado. Ese desenlace discreto también enseña algo. No todo conflicto necesita ser resuelto ante los demás. Algunos se resuelven cuando dejamos de sostenerlos. Pedro dejó de sostener una expectativa imposible, la de ser comprendido por quien no estaba preparado para comprender, y al hacerlo, se liberó. Ese tipo de liberación no se celebra con aplausos, se siente en la calma cotidiana. En este punto, la historia se vuelve menos sobre Pedro y más sobre quien escucha, porque invita a revisar nuestras propias ideas sobre familia, perdón y límites. A preguntarnos si estamos exigiendo cierres ajenos para sentirnos cómodos con historias que no nos pertenecen. La experiencia de Pedro no ofrece recetas, ofrece preguntas. ¿Qué hacemos cuando el perdón duele más que el silencio? ¿A quién estamos protegiendo cuando exigimos reconciliación? ¿Y qué valoramos más? ¿La apariencia de paz o la paz real? Estas preguntas no tienen respuestas universales, pero plantearlas ya es un avance. Antes de pasar al cierre, quiero dejarte una reflexión. A veces, la mayor prueba de amor propio no es hablar, sino saber cuándo callar. Si esta historia te ha hecho pensar, deja tu comentario. Leer diferentes miradas enriquece la conversación. Y si has llegado hasta aquí, dale like y suscríbete al canal. Estas historias necesitan tiempo y atención para desplegar todo su sentido, porque en la parte 8 vamos a cerrar este recorrido, no con una moraleja simple, sino con el eco que deja una vida que eligió la coherencia por encima de la aprobación.
ahí es donde todo encuentra su último significado. Al llegar al final de esta historia, no hay una escena espectacular que lo resuelva todo. No hay un abrazo público. No hay una frase final que cierre décadas de distancia. Y, sin embargo, hay algo más real que cualquier reconciliación forzada. Hay coherencia. La vida de Pedro Fernández demuestra que no todas las heridas están hechas para exhibirse, ni todas las historias para terminar como el público espera. Algunas se cierran cuando dejamos de exigirles un final que nunca tuvieron. Pedro no negó su pasado, no lo reescribió, no lo usó como arma. Simplemente decidió que no gobernara su presente. Ese gesto, silencioso y sostenido en el tiempo, es quizás el acto más difícil de todos, porque implica renunciar a la validación externa. Aceptar que habrá quienes no entiendan, asumir que el silencio puede ser malinterpretado, y aún así, mantenerse fiel a uno mismo. Durante años, la sociedad esperó una reacción, un perdón visible, una respuesta que calmara conciencias ajenas. Pero Pedro eligió otra cosa. Eligió proteger la vida que había construido, la familia que cuidó con intención, los límites que aprendió demasiado tarde, pero que decidió no volver a cruzar. Su historia no es un alegato contra la familia, es un recordatorio de que el amor sin respeto no repara, y de que el perdón, cuando se impone, pierde su sentido. Tal vez el verdadero cierre no esté en reconciliarse, sino en no repetir, en ofrecer a la siguiente generación lo que uno no tuvo, en transformar el dolor en criterio y no en cadena. Pedro no tuvo la infancia que merecía, pero se aseguró de no robarle la infancia a nadie más. Y esa decisión, aunque no haga ruido, deja una huella profunda. Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu comentario. Dale like al vídeo y suscríbete al canal. A veces, escuchar hasta el final no cambia el pasado, pero sí puede cambiar la forma en que entendemos el silencio, el perdón y la paz.